Buenas tardes a todos. Ya. Vamos a comenzar la introducción de la práctica de hoy, dentro de lo que habíamos comentado sobre los frutos de la presencia. Y la sesión de hoy habla de lo que llamamos la liberación de sufrimiento. Bien, cuando hablamos de sufrimiento, realmente de lo que estamos hablando es de la reacción que tenemos los seres humanos ante las situaciones de dolor o las situaciones difíciles o complicadas, ¿no? Por eso Buda decía que el dolor es inevitable, esas situaciones de dolor o que nos suceden en la vida y que no podemos evitar son situaciones que no dependen de nosotros, por lo tanto hay situaciones de dolor que son inevitables y el sufrimiento, sin embargo, es opcional. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es de alguna forma nuestra reacción o la carga emocional que nosotros añadimos a las situaciones dolorosas o difíciles. ¿De acuerdo? Por lo tanto, dentro de lo que hablamos de liberación de sufrimiento, implicaría lo que nosotros podemos hacer de alguna manera ante esas situaciones de dolor o esas situaciones inevitables de la vida por la que igual vamos a pasar, ¿no? Puede ser la enfermedad, la nuestra o la de un familiar, o incluso la situación de la muerte, ¿no? Cuando hablamos de la liberación del sufrimiento y del sufrimiento, entra un término que es importante en este aspecto comprender, que es el término de la aceptación, ¿no? Ya sabéis que el término de aceptación muchas veces es complicado de entender porque tiene diversos matices, pero en realidad aquí tiene mucha importancia porque la aceptación, como se entiende a nivel de la meditación, es un estado de la mente, un estado consciente de la mente, en la cual nosotros aceptamos lo inevitable. Tiene que ver con las situaciones inevitables. Hay situaciones en la vida que son dolorosas y nosotros podemos cambiar, pero hay situaciones que no podemos cambiar. Entonces, ante esas situaciones dolorosas e inevitables es cuando nosotros realmente podemos practicar y desarrollar lo que llamamos la aceptación. Eh, el tema del sufrimiento y de la liberación del sufrimiento es algo que ha sido, de alguna forma, estudiado y compartido en muchas tradiciones espirituales. Pero lo que yo quiero comunicaros hoy o compartir con vosotros es que en realidad las cosas que nosotros, las actitudes nuestras ante el sufrimiento o nuestras perspectivas de la vida o cómo nosotros vemos el mundo, tienen mucho más que ver con la forma en la cual nosotros somos o nuestro estado mental que la realidad de los hechos en sí mismo. Y por eso Confucio decía que no vemos el mundo como es, sino lo vemos como somos nosotros, ¿no? Entonces, aquí es cuando en realidad nosotros podemos, de alguna forma, intervenir de manera consciente en beneficiarnos de esos frutos que hemos ido desarrollando en la meditación, que eran, por un lado, la ecuanimidad que vimos el otro día y que ahora repasaremos un poquito, y introduciendo ese estado de la mente que ya hemos llamado como el estado de la aceptación. Entonces, vamos a recordar un poco cómo íbamos, de alguna forma, madurando o creciendo a través de la presencia en el estado de ecuanimidad, ¿vale? Recordar que la ecuanimidad es un término fundamental para, de alguna forma, encontrar un estado de la mente no reactivo y llegar a lo que hemos hablado como el discernimiento o la comprensión, ¿no? Entonces, recordar aquellas citas que hablábamos el otro día, hablando de la ecuanimidad, que decíamos que en sí es estar presentes en lo placentero sin apego y estar presentes en lo doloroso sin resistencia. También recordar aquella frase que decía el maestro Sosan, el maestro Zen, que decía que el gran camino, que en realidad es el camino de la vida, no se torna tan difícil para aquellos que han superado las preferencias. Entonces, de alguna forma, ese estado de la mente reactivo en el cual se identificaba con los contenidos, a través de la práctica y a través de la ecuanimidad, vamos de alguna forma soltando esa identificación permanente y constante con la mente y sus contenidos, y a través de reconocernos como una potencialidad mayor que hemos llamado la consciencia o la conciencia humana,
podemos de alguna forma ir cambiando ese registro de percepción que hablábamos la semana pasada. Y pasamos de un registro mecanizado a través de la mente ahora a un registro más intuitivo, discernidor y comprensivo de la realidad, ¿no? Entonces, ese es el campo, en realidad, de la liberación del sufrimiento. La liberación del sufrimiento tiene mucho que ver dentro de lo que podemos cambiar, no dentro de lo que es inevitable, pero dentro de lo que podemos cambiar, sí que nosotros podemos intervenir ahí. Intervenimos a través de esa nueva percepción que hemos llamado la consciencia, ¿no? Entonces, cuando accedemos a un estado mental de mayor ecuanimidad, psicobiológicamente el cerebro tiene la posibilidad de cambiar su rasgo o su registro y entonces entramos en una dinámica diferente que podemos sostener momento a momento o de una manera más continua cuando estamos atentos, cuando en nosotros, en nuestra vida, la atención plena o el estado de observación consciente es una dinámica más habitual, ¿no? Recordar esa práctica que hicimos el otro día sobre el arte de escuchar y sobre el arte de observar, ¿no? Es la posibilidad de hacer un espacio entre el estímulo, observar o escuchar nuestra primera reacción automática y luego dar una respuesta, ¿eh? Entonces, esto sería un poco la práctica que nos permite ir cambiando ese registro o ese estado mental reactivo a un estado mental diferente, ¿no? En el cual la consciencia toma de alguna forma las riendas de nuestra propia capacidad perceptiva y discernidora. Otro comentario que os quería hacer acerca de la liberación del sufrimiento tiene que ver con esa otra frase que también comentamos la semana pasada, que decía que la lucha incesante, la lucha incesante e inconsciente entre lo que a uno le gusta o lo que le disgusta se convierte a la larga en la enfermedad de la mente. Por lo tanto, el término de liberación de sufrimiento, que no es un término absoluto, no es la liberación del sufrimiento en general, porque tanto la consciencia como la liberación del sufrimiento es algo que se realiza solamente en el presente. Y en un momento determinado, cuando somos conscientes, tenemos la capacidad de liberarnos de ese sufrimiento innecesario muchas veces, porque es esa carga emocional que nosotros le añadimos al dolor o a las situaciones difíciles, por lo tanto sí que tenemos esa capacidad de intervenir, ¿eh? Entonces, cada vez que estamos liberándonos del sufrimiento, estamos actuando en el presente. Y esto es muy importante. Nada en meditación existe de una manera, consigues un estado mental y lo vas a mantener de una manera gratuita a largo plazo. Es decir, la meditación es una práctica y un estado de la mente que tiene que continuamente activarse y rehacerse momento a momento. Esto es importante. Por lo tanto, la liberación del sufrimiento también es una forma de sanarnos, ¿no? Ese estado de sufrimiento innecesario que generamos cuando estamos continuamente luchando entre lo que nos agrada y lo que nos desagrada, ¿eh? Es importante que nos demos cuenta de eso y también reconocer aquello que comentábamos del Dalai Lama, que a menudo no conseguir lo que uno desea puede ser un golpe de suerte maravilloso. ¿De acuerdo? Entonces, nada, simplemente quería comentaros eso, que uno de los frutos de mantener esa consciencia activa y sostenida, por un lado era la ecuanimidad y que esa ecuanimidad de alguna forma nos llevaba a la aceptación y a la comprensión de lo que es inevitable, el sufrimiento que es inevitable y el sufrimiento que es evitable. Y ahí es donde nosotros podemos actuar, ¿eh? Hay momentos en los cuales tenemos que aceptar lo que es y luego ya veremos qué podemos hacer. Y hay veces que nosotros podemos cambiar las cosas. Y una de las cosas que sí que podemos cambiar es nuestra actitud ante las cosas dolorosas o ante el sufrimiento que de alguna forma nosotros nos autogeneramos, ¿no? Vamos añadiendo sufrimiento o lo que llamamos sufrimiento innecesario. Bueno, pues esto era un poquito lo que quería comentaros hoy. Recordaros simplemente que la introducción seguíamos con los frutos de la presencia y el título era la liberación de sufrimiento.